Padre, te damos muchas gracias por la vida de Inesita. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti suplicando tu misericordia, suplicando tu ayuda, pidiéndote medicina y remedio, sanidad para el cuerpo de ella. Sabemos, Señor, que tú tienes la última palabra, que tú eres el dueño de la vida y tú determinas cuándo nacemos y cuándo partimos. No son los médicos, no son los diagnósticos, la autoridad la tiene tu palabra. Por eso nos atrevemos a suplicar, Señor, que le prolonguen los años, que le permitas lograr sueños que no ha alcanzado, que le permitas contemplar con sus ojos aquellas cosas para las cuales te ha servido y que le des vida, salud y que milagrosamente sus órganos experimenten una recuperación. En todo caso, Señor, haz tu voluntad en la vida de ella, como haces tu voluntad en el cielo y en la tierra. También haz tu voluntad en ella y en nosotros, particularmente en esta iglesia, que podamos andar según tu palabra, conforme a tus promesas, a tus hechos y a tus mandamientos. Utiliza esta carta a los Efesios para hablarnos acerca de quiénes somos y qué se espera que hagamos, qué se espera de la manera como hemos de vivir, de esa manera digna de nuestro llamamiento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por allá en el año 480 antes de Cristo, en el angosto paso de las Termópilas, al norte de Grecia, 7.000 soldados griegos aguardaban un ataque de proporciones épicas. No tardarían en enfrentar la mayor fuerza de combate jamás reunida hasta entonces. Casi 300.000 soldados del poderoso imperio persa. A la vanguardia de los griegos de frente, combatiendo entre los primeros 300 de los más feroces guerreros de la antigüedad, los espartanos, al mando de su valiente rey Leonidas, tenían la misión de mantener el paso cerrado a los persas o morir en el intento. La batalla de las Termópilas es una de las más famosas batallas de la historia. En esta batalla se determinó el curso de la civilización occidental y el destino de la democracia. En este desfiladero angosto, entre las rocas de la montaña que separa la parte llana de Grecia del mar Egeo, estos 300 valientes guerreros lucharon su última batalla, pues ninguno de ellos salió con vida. Duró la lucha 3 días y fue feroz, pero lucharon como un solo hombre. Y por lo menos, según los historiadores, estos 300 destruyeron a más de 10.000 de los invasores persas. Su rey Leonidas, siguiente lámina, tenía como lema las siguientes palabras: si estás cansado, no importa, él es un guerrero. Si estás herido, no importa, él es un guerrero. Un guerrero espartano solo lucha.
valentía, el honor y el sacrificio de los espartanos en las Termópilas son una ilustración de la actitud que todos debemos mostrar frente a situaciones insostenibles. Pero ¿cómo lograron mantenerse en pie y derrotar a su poderoso adversario? Aparte del hecho que conocían muy bien su terreno, las fuerzas de su pequeño ejército, 300 hombres, se multiplicaron por dos aspectos vitales. Uno, su entrenamiento, y dos, su equipamiento. Las instrucciones que recibieron y las armas con las que fueron dotados. Desde hoy y por algunas semanas los invitamos a empezar con nosotros un campamento de entrenamiento espiritual con el mismo propósito del entrenamiento militar. Este estudio que comenzamos hoy nos dará las herramientas básicas necesarias para llevar a cabo nuestras funciones o lo que tenemos que hacer el resto de nuestra vida. Porque al igual que los espartanos fueron preparados para la batalla, nosotros también debemos estar preparados para la batalla espiritual. Nuestro manual de capacitación para este proceso va a ser la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, escrita hace casi 2000 años. Pero como buen manual de formación, esta carta es todavía útil 2000 años después para nosotros los creyentes de hoy, como para aquellos para los cuales fue escrita por primera vez. Algunos datos interesantes antes de entrar en materia. Pablo probablemente escribió la carta a Éfeso desde su encarcelamiento en Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. Muchos de los habitantes de Éfeso se habían convertido en seguidores de Jesucristo como resultado de uno o más de los viajes misioneros de Pablo. En su primer viaje, Pablo fue a Éfeso y dejó allí a Aquila y a Priscila, o Priscila y Aquila. Él mismo entró a la sinagoga de Éfeso, fue a los judíos en primer lugar y discutía con ellos, con los judíos. Con el pasar del tiempo, ellos le cerraron la puerta y Pablo, por su necesidad y su llamamiento, precisó predicar el evangelio a los gentiles. Permaneció unos meses, pero les prometió regresar de nuevo. En otro de sus viajes posteriores, cuando Pablo fue a visitar las iglesias que había establecido en Galacia y en Frigia, fue a Éfeso. Y ahí estableció en Éfeso su base de actividad misionera por 3 años. Algunos de los eventos durante estos 3 años están registrados en la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 de la fundación y capítulo 19 el establecimiento de Pablo en Éfeso. Algunos de los hechos significativos durante esta época, su presencia en Éfeso, son como por ejemplo el alboroto que causó su predicación. Alboroto entre los orfebres o artesanos que dependían de la producción de réplicas en miniatura del templo de la diosa griega Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que Pablo tuvo que huir de la ciudad. Ya que Pablo había
permanecido en Éfeso más que en cualquier otro lugar, 3 años. No debe extrañarnos que una vez encarcelado esté preocupado por los creyentes de Éfeso y se sienta obligado a escribirles una carta que sirva como manual de formación básica para los seguidores de Jesucristo. No solamente en Éfeso, como lo dije, sino en todas las regiones y aún pensando en nosotros. Siguiente lámina. La carta de Éfeso está estructurada en 2 secciones. El capítulo 1 al 3 tiene mayormente un contenido doctrinal y capítulos 4, 5 y 6 tiene mayormente un contenido práctico. Los capítulos 1 al 3 son capítulos donde Pablo relata todas las bendiciones espirituales que tenemos como resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. El enfoque de estos capítulos está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero capítulo 4 al 6, como lo dije, contienen principios prácticos sobre cómo vivir nuestra fe en esta tierra una vez que somos salvos. El enfoque está en lo que nosotros, como gente salvada, hacemos en respuesta a las bendiciones de Dios, y esto nada es ni más ni menos que servir a Dios con nuestra vida diaria. Somos y luego hacemos, pero no actuamos o hacemos para ser. Es el principio detrás de esta manera como estructura su carta. Lo que tú eres no está determinado por lo que tú haces. Lo que tú eres está determinado por la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Lo que tú haces es el resultado de lo que tú eres. Y esto tiene que ser supremamente claro en nuestra mente, porque tendemos a vernos más por lo que hacemos que por lo que somos. Si nos preguntan, ¿y usted quién es? Estoy seguro que la mayoría responderían: ingeniero, secretaria, ama de casa, conductor, maestro, contador y, bueno, independiente, empleado, estudiante, desocupado, jubilado. Nos definiríamos más por lo que hacemos en ese momento o la condición que tenemos en ese momento, pero pocos se atreverían a decir: yo soy hijo de Dios. Pero somos hijos de Dios. ¿Y qué hacemos como hijos de Dios? Debemos andar como Él nos dijo que anduviéramos. Pero cuando no estamos seguros de quiénes somos, cuando estamos buscando significado a nuestra vida en las cosas que hacemos, entonces hacemos de todo. Pero es vital, como les digo, comprender esto. Un comentarista describe a Efesios en términos de una chequera. Cheques espirituales. Capítulo 1 al 3 dice este hombre, describe las grandes riquezas que Dios ha consignado de manera abundante, incontable en nuestra cuenta. Además, la cuenta es fácil de manejar. Y los capítulos 4 al 6 son los cheques que una vez girados se pueden convertir en efectivo. Describe cómo podemos retirar aquellas riquezas espirituales que están en nuestra cuenta. Y esto es muy importante. Saber que a tu disposición
tienes todas las bendiciones espirituales que Dios ha reservado de manera abundante para sus hijos. Por ejemplo, la misericordia. ¿Y qué dice Dios acerca de su misericordia? Su favor, su ayuda, su socorro. ¿Qué dice? Que es abundante y que se renueva mañana tras mañana. No importa cuánta misericordia Él tuvo de ti hoy, su misericordia no se agota. Y mañana cuando despiertes, otra vez tienes a tu disposición toda la misericordia infinita de Dios. ¿Y qué tal la paz? ¿Y qué tal el gozo? ¿Y qué tal la libertad? ¿Y qué tal el ser limpio, justificado y redimido por la sangre del Cordero? Son riquezas infinitas a tu disposición. ¿Y qué diríamos del perdón? ¿Dios se cansa de perdonarnos? ¿Dios lleva una cuenta celestial de cuántos pecados has cometido otra vez? No. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. En este taller que comenzamos, en este campamento que comenzamos, hay un elemento vital. Y el elemento vital es memorizar. La memorización de la Escritura es útil, necesaria para crecer espiritualmente, para renovar nuestra mente, para enfocar nuestro pensamiento, para ser dirigido por la palabra. Y algunos dirán, porque todos tenemos excusas, para todos, incluyéndome a mí mismo, memorizar es algo difícil. Diremos, yo no puedo memorizar, yo no sé nada, pero me sorprende descubrir ocasionalmente ciertos recuerdos que yo tengo desde mi niñez, como el número telefónico de la casa de mis padres, o como la dirección de la casa de ellos, o recuerdos más recientes de nombres, placas de vehículos, descripción de situaciones. ¿Cuál es la clave para la memorización? Repetir. Exactamente. Estar repasando, repitiendo lo que he memorizado. ¿Por qué esos recuerdos llegan a estar tan presentes en nuestra vida, los del pasado nuestro? Porque insistimos en mirar el pasado constantemente. Insistimos en volver atrás. Pues el mismo principio, pero con un fin bueno, se aplica a la memorización. Repasemos lo que aprendemos. Memoricemos. Escriban en una tarjeta el texto a memorizar. Coloquen la referencia. Porque algunos dicen, en alguna parte dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no sé en dónde. Coloquen la referencia, el texto, versículo. Citen la palabra, acostúmbrense a citar la palabra textualmente, no como ustedes la entienden, sino como la palabra está escrita. Porque también tendemos a tergiversar el contenido. Lleven esas tarjetas con ustedes en el bus, durante sus tiempos de descanso, en los momentos de ocio, cuando tienen que esperar una consulta o tienen que tomar una fila para otra cosa. Ténganla siempre en mente y repasen una y otra y otra y otra vez. Y la meta de ese campamento de entrenamiento, queridos hermanos y hermanas, es memorizar el libro de Efesios.
del versículo 1.1 hasta el último versículo del capítulo 6, el 23. Ya dijeron, uy, eso es muy largo. Sí, es largo. Pero no les estoy diciendo que lo memoricen de una. Estoy diciendo que semanalmente vamos a asignar algunos versículos, pocos versículos, tal vez uno cada 2 días, para memorizar 3, 4 a la semana. Y cuando no nos demos cuenta, hemos memorizado todo el libro de Efesios. Los militares tienen que memorizar muchas cosas, muchos mandos, muchas instrucciones. Yo estudié en un colegio militar y en la instrucción militar me enseñaron a armar y desarmar el fusil de esa época con los ojos cerrados en menos de 1 minuto. Tenía que memorizar paso a paso. ¿Ustedes se imaginan en una situación de combate un soldado tratando de armar su fusil y no recuerda? ¿Y esta pieza, el gatillo, dónde es que va? ¿Cuánto más nosotros, los soldados de Jesucristo, necesitamos memorizar la palabra? Entonces, la primera tarea, mis queridos hermanos, es memorizar para la próxima semana los 3 primeros capítulos. Versículos. Se murieron, ¿no? Los 6 primeros versículos del capítulo 1, que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo dije de memoria, para que sepan que ya hice mi tarea. Bueno, miremos la carta. Miremos la carta. Hoy en día, cuando uno escribe una carta, comienza su saludo con unas palabras como estas: estimado fulano de tal, apreciado o querido. O a quien puede interesar. Y luego al final de la carta queremos identificarnos como el escritor con un saludo como: atentamente, Alfredo, o en amor, Alfredo, o cordialmente, Alfredo. Si le estoy escribiendo una carta personal a un familiar mío, le diría: querida mamá, y al final: te amo, besos, Alfredo. Pero si estoy escribiendo una carta comercial, diría algo como: a quien le pueda interesar, y al final, atentamente o cordialmente, Alfredo Pinzón Parrado, mi nombre, y según el caso, identificación. En los tiempos de Pablo no se usaba esta fórmula. Ellos usaban una fórmula diferente. En el saludo, los escritores, los autores de la carta, se identificaban a sí mismos y también a sus destinatarios. En estos versículos del capítulo 1, acabamos de leer acerca de las credenciales apostólicas, lo que establece la autoridad de Pablo para atreverse a escribir en el nombre de Dios a los hermanos de Éfeso, a la comunidad cristiana de Éfeso.
y los llama santos y fieles en Cristo Jesús. Siguiente lámina. Ahí está el apóstol San Pablo escribiendo. ¿Y qué es lo que menciona Pablo acerca de sí mismo? ¿Cuáles son sus credenciales? 2. Apóstol de Jesucristo, 1. Y 2, por voluntad de Dios. Y esto es importante. Yo sé que hay debate con el uso de la palabra apóstol o con el título de apóstol. Hay un debate porque actualmente hay algunas iglesias que utilizan el título de apóstol para establecer a sus líderes. Pero todos estamos de acuerdo en que en principio la palabra apóstol fue destinada específicamente para designar a los 12 discípulos que escogió Jesús, que luego se añadieron Matías en reemplazo de Judas y Pablo mismo. Y en un sentido estos fueron los apóstoles originales. El debate está porque no hay evidencia bíblica ni tampoco consenso para que personas en la actualidad usen este título de la misma manera en que el Señor llamó a sus discípulos, con la misma autoridad original, que no es lo mismo que autoridad en Cristo, sino la autoridad original con que el Señor lo usó en la antigüedad con los primeros, que pueden ser usados hoy. Pero una cosa es el y otra muy distinta es la función. La función de apóstol es vigente. La función del apostolado fue prometida por Pablo mismo cuando habló que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero volviendo a la parte del título original, cuando los discípulos se reunieron para nombrar al sucesor de Judas, ellos hicieron una lista de 5 criterios para evaluar quién podría ser ese que supliría la ausencia de Judas. A propósito, ustedes saben, Judas se suicidó una vez que el Señor murió. El primer criterio es: cualquiera que deba ser llamado apóstol debe haber conocido personalmente a Jesús, no en visiones, no en sueños, sino personalmente, como yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí. El segundo criterio: tenían que haber sido escogidos y enviados por Jesús. Tercer criterio: habían sido testigos de Jesucristo resucitado visiblemente. Cuarto: haber dado la vida por Dios y por el Evangelio. Y quinto: seguir a Jesucristo. En aquella reunión habían discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. En el sentido original, de las 200 o más personas que estaban reunidas los primeros días antes de Pentecostés, ¿cuántos calificaron para ser apóstoles? ¿Alguien recuerda? Bueno,
Pensemos, ¿cuántos creen que calificarían para ser apóstoles? Habían 200 discípulos. Dígame un número. 12. El reemplazo de Judas, ¿ok? Para reemplazar a Judas, ¿cuántos calificarían? 4. ¿2? ¿Quién dice 2? ¿Quién te lo reveló? Solo 2. Matías, el que fue escogido por suertes, y otro hermano que no recuerdo su nombre en este momento. Los discípulos resolvían la discusión echando suertes. ¿Cómo se echa suertes? No sé. Quizás con dados, quizás con la pajita. ¿Quién coja la pajita más larga es eso? No sé. Pero por suerte. Solo 2. Pero volviendo al punto, eso no significa que la función del apostolado se haya terminado. Los apóstoles de Jesucristo, comúnmente llamados los 12, ellos son los originales. Cuando uno lee Apocalipsis, la descripción de la adoración celestial, hay un grupo de criaturas celestiales en el trono del Señor, y hay unos ancianos que están ahí adorando a Dios, postrados, que son los que hablan con el apóstol Juan en visión. Esos 24 ancianos, ¿quiénes son? 24. ¿Quiénes son? Ese 24, ¿a qué les da idea? 12 y 12. 12 quiénes y 12 quiénes. Los 12, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, de Israel, y los 12 apóstoles. Solo para pensar. Ahora, hay una gran polémica cuando hablamos de este tema, pero dejemos en claro que lo importante aquí no es tanto quién, si es legítimo o no darle el título de apóstol a alguien hoy. Ya tenemos los criterios, pero recordemos que siempre está el concepto de la función apostólica. Bueno, en todo caso el apóstol debe ser testigo del poder de Dios a través de la realización de señales, prodigios y milagros, pero también debe ser alguien que predica el Evangelio y es colaborador de Dios en la extensión de su reino. Y este era Pablo, apóstol de Jesucristo, del Señor, enviado por Jesucristo, testigo de Jesucristo. Pero ¿por qué voluntad? ¿Por su voluntad o por voluntad de Dios? ¿Por su mérito? ¿Por su logro? ¿Por su devoción? ¿Por su deseo? No. Por Dios según el propósito eterno de Dios. Él escribe en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando narra su conversión. El Señor le dijo a Ananías, quien lo discipuló, ve, porque Ananías está cuestionando a Dios, diciéndolo, pero ¿cómo me mandas a donde Pablo si él es perseguidor? Si aún está respirando odio contra los cristianos, ha asesinado hermanos, y me mandas a hablar con él. Pero el Señor le repite, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Él es mi apóstol a los gentiles, pero también al pueblo de Israel.
y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Y a quién les escribe Pablo? Ya lo hemos dicho, que en primer lugar le escribe a la iglesia de Éfeso. Pero ¿cuál es su mensaje? El mensaje central de la carta. Bueno, cada quien puede tener su propia opinión, pero a mí me parece, por lo que he estudiado, que una buena expresión para referirse al mensaje central de todo es que, por lo menos de estos primeros versículos, que hemos sido apartados por Dios a fin de conocerle y servirle. Y no todo el mundo es apartado, así como no todo el mundo es apartado para el ejército, así como no todos los espartanos pasaron las pruebas exigentes para ser parte del ejército espartano. A propósito, ustedes saben que en Esparta, cuando un niño varón nacía y tenía algún defecto, ¿lo sacrificaban? ¿Sabían eso? Lo botaban por el barranco. Y con los niños sanos, desde muy temprana edad, el gobierno, el rey, los tomaba como posesión de él y eran formados como combatientes. Su entrenamiento comenzaba desde la niñez. Los apartaban para combatir. Por eso llegaron a ser fuerzas especiales de Grecia en esa época. Así también con el Señor. De alguna manera, Pablo solamente llama a los creyentes de Éfeso, no a todos los habitantes de Éfeso, sino a los creyentes santos y fieles. Las dos palabras son impresionantes. ¿Qué significa la palabra fidelidad en primer lugar? Constancia, cumplimiento. Una persona fiel simplemente hace lo que promete en el tiempo que lo prometió y con la calidad prometida. En otras palabras, una persona, un creyente fiel, está seguro de su posición en Cristo y anda como se espera que ande o que viva una persona nacida de nuevo. Una figura del libro de Efesios es la de un militar, cuando Pablo en el capítulo 6 describe la armadura de Dios y nos llama a permanecer firmes en la batalla espiritual. Pues bien, podríamos, tomando esta figura, decir que como creyentes somos guerreros de nuestro Dios. Y al ser guerreros, lo que se espera de nosotros es que estemos pasivos, que estemos mirando como observadores, que estemos dando órdenes desde las oficinas centrales del comando. ¿Qué se espera de un soldado? Que luche con las instrucciones que ha recibido o de la manera como se le ha entrenado, con el equipo que se le ha provisto. Y eso es ser fiel. Y eso es ser fiel. Capítulo 5 dice, por ejemplo, yo sé que muchas veces lo cito: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para presentársela una iglesia santa y sin mancha. ¿Cómo es el amor que el marido debe tener, el marido creyente debe tener hacia su esposa? Un amor sacrificial, un amor que la pone a ella en primer lugar, un amor que decide. Si uno tiene que decidir en una situación crítica quién vive y quién no vive, uno dice que viva ella, con sacrificio, colocándola en el primer lugar, porque es el amor del hombre el que purifica el mal carácter de su mujer. Entonces, un soldado de Jesucristo, ¿cómo ama a su esposa? De la misma manera. Y eso es ser fiel. Pero si le preguntamos a los esposos cristianos, oye, ¿tú amas a tu mujer? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se lo demuestras? No, todas las mañanas le digo, ay, te amo. Pero no más que palabras, ¿qué hechos tiene? ¿Le ayudas a lavar la loza? ¿Arreglas la casa junto con ella? ¿Le das un día de descanso? Me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Estoy comprometiéndome conmigo mismo. ¿Me entiendes? Le dices, vete, hoy toma el día libre y yo me encargo de todo, porque yo quiero tu bienestar. Pero decimos fidelidad a lo que no es fidelidad. Pensamos que amar con fidelidad es no pensar en otra mujer. No es tan solo eso. Es mucho más que eso. Bueno, y podríamos citar más ejemplos. ¿Y qué significa la palabra santidad? Apartado para Dios. Y en estos tres siguientes láminas, y en esta palabra santidad, hay tres aspectos que rápidamente voy a mencionar. Soy apartado para salvación. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor me aparta? Para ser salvo. En la tradición religiosa de nuestro país, ser santo viene a través de un proceso de canonización. Hay algunos religiosos, permítanme decirlo así, que por su vida, por sus hechos, por su piedad, se les reconoce un don especial y se les canoniza y se les eleva a la dignidad de ser santos. Santos por mérito. Aquí tenemos una santa en Antioquia. ¿Cómo se llama la santa? Santa Laura. Y no sé cuántos santos. Tenemos otro santo, pero este es santo. Este es plural. Pero en el Nuevo Testamento la palabra santo se usa 44 veces y en cada instancia la palabra se utiliza para designar a aquellos que han aceptado por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. De tal manera que santo significa ser creyente, cristiano, nacido de nuevo. No por canonización, sino porque hemos creído en Él para salvación, como Pablo lo atestigua en 1 Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué somos santos? Porque hemos creído. ¿Somos santos? Amén. Aleluya, lo somos. ¿Y por qué somos santos? Por llevar una vida impecable, piadosa y de excelsa cualidad moral. Exacto. Pablo escribió estas palabras a la iglesia en Corinto. ¿Y saben cómo era la iglesia en Corinto? La iglesia más desordenada del Nuevo Testamento. La iglesia con mayores conflictos. Una iglesia que daba vergüenza. Abusaba de la cena del Señor, no perdonaba, toleraba relaciones pervertidas, había desorden en los cultos, todos hablaban a la vez, nadie entendía, tanto que si entraba alguno de afuera decía, esta es una casa de locos, y sin embargo, el Señor los llama a través de Pablo, santos, apartados para Dios. ¿Apartados de qué? Del pecado. Para Dios. Apartados. Me gusta mucho la descripción de la santidad de Dios, porque así como Dios es santo, debemos nosotros ser santos. En el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Y cómo reacciona Isaías frente a semejante presencia? La santidad de Dios. Se sintió culpable, pecador, digno de la muerte. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey, solo vio el manto. Sin embargo, he visto al rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando la Biblia utiliza la palabra santo para describir a los seguidores del Señor, la palabra tiene el mismo significado que se le aplica a la santidad, al único diferente, al totalmente apartado de la maldad, al Señor de los ejércitos. Y Pablo utiliza este concepto en toda su carta. Nos llama a nosotros extranjeros y extraños en la tierra y deja claro un principio que quiero hablar con ustedes, dejarlo también claro. La forma en que tú vives, la forma en que yo vivo, la forma en que vivimos la vida es lo que nos diferencia de los que no son santos. Amén. ¿Me entienden? Si nosotros vivimos igual que los demás, si practicamos las mismas cosas que los demás, si los demás no pueden ver una diferencia
visible, significativa de nosotros, no estamos siendo santos. No estamos viviendo la realidad de lo que somos santos. Porque cuando uno es santo, su vida es diferente. No robo, no mato, no miento quizás, pero hay pecados más sutiles con los cuales combatimos todos. La quejadera, la incertidumbre, la impaciencia, la intolerancia, la falta de amor entre nosotros. Eso es más visible y habla más de lo que no somos que de lo que somos. En segundo lugar, hemos sido apartados para un servicio. Como ya lo dije, la función apostólica sigue en pie. Y también, de alguna manera, nosotros hemos sido llamados a hacer o a cumplir con la labor apostólica. Aún incluso desde antes de nacer. Pablo lo relata así en Gálatas. Pero aún antes de que yo naciera, dice, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cumplimos con el apostolado cuando testificamos, cuando predicamos de Cristo. Luchamos nuestra batalla espiritual, no necesariamente siempre expulsando demonios y ta, pero cumplimos nuestra tarea en la batalla espiritual, arrebatando piedras encendidas del infierno, salvando a personas de su esclavitud con Satanás, arrebatando del mundo almas para el Señor, evangelizando y discipulando de manera agresiva, como un ejército que quiere invadir a su enemigo y derrotarlo totalmente. Y nosotros hemos sido llamados a prevalecer sobre el Hades. Sobre esta roca, él mismo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. No tenemos que detenernos por nada frente a la predicación de la verdad, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que cumplir con nuestra función de evangelistas. Porque es una lucha por las almas. Porque esa es nuestra batalla. No es fácil. El ambiente es hostil. Pero Dios nos ha dotado de armas. La oración y su Santo Espíritu, que nos da el valor, el denuedo, la sabiduría y la sensibilidad para predicar con poder. Y en último lugar, hemos sido apartados para recibir bendiciones espirituales, y es lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Este texto, el versículo 3, es en realidad el comienzo de una oración que va hasta el versículo 14 y que vamos a ir analizando la próxima semana, si Dios lo permite. Pero quiero que observen otras tres cosas en cuanto a las bendiciones. Vienen de Jesucristo. Es nuestra relación con Él la que nos da semejante
condición. Y no significa que vamos a disfrutarlas en los lugares celestiales, sino que provienen de Jesucristo que está en los lugares celestiales. Todas las bendiciones espirituales las puedes disfrutar ahora y aquí, y todos los días, y en la eternidad. En segundo lugar, sus bendiciones son espirituales. Pablo no enfatiza las bendiciones materiales, aunque sin duda Dios también nos bendice con asuntos materiales. Pero para Pablo hay un extremo valor en las bendiciones espirituales. Y en tercer lugar, el número de bendiciones. ¿Cuántas bendiciones hay? Todas. Y las vamos a describir la próxima semana, por lo menos las que aparecen en el resto de la oración que ya mencioné. Pero lo relevante es que cada uno de los que hemos creído ha sido ya bendecido con toda bendición espiritual. Eso significa que yo no tengo más bendiciones que ustedes, o que los demás, ustedes o los demás. Y que ustedes tienen más bendiciones que yo. A mí me tocó un poquito las bendiciones. Cada uno de los que hemos creído hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Comencé hablando de los 300 espartanos, que a propósito hay una película del ejército griego. Fueron apartados para defender, permanecer o morir en el intento. Nosotros hemos sido llamados para ser la fuerza élite del Señor Jesucristo. Tenemos privilegio que los ángeles no tienen. La Escritura dice que si aún callamos, las piedras hablarían. Y mientras vivamos, ojalá las piedras no tengan que hablar. Pero dos elementos claves: preparación y equipamiento. Y las encontramos en este manual. Hoy aprendimos que para ser parte de este ejército, lo primero que Dios hizo fue apartarnos. No porque somos capaces, no porque tenemos el mérito, no porque tengo el poder, sino por su gracia. Por su gracia nos aparta para salvación, nos aparta para servirle y nos aparta para que recibamos sus bendiciones espirituales. Memoricemos los 3 primeros versículos, meditemos en la palabra del Señor y ánimo, manos a la obra. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos da ánimo y aliento para seguir viviendo. Úsala conforme a tu propósito en nuestra vida. Habla a cada uno como hablaste y sigue hablando durante la semana, aún mientras memoriza los textos. En el nombre de Cristo, amén.